el objetivo de esta capacitación es conocer los principales elementos que componen la gestión de contratos y su relevancia para la eficiencia en materia de contratación y compra pública, que es la gestión de contratos. Eh, y acá viene el cambio que nosotros queremos darle a lo que es la gestión de contratos. La gestión de contratos usualmente se entiende como la escrituración de un pliego, de un documento entre dos partes en donde se establecen deberes y derechos, ¿ya? Pero nosotros lo que queremos es que ampliar esta concepción, entender que la gestión de contratos es parte de un proceso más grande, mayor, y la gestión de contratos no parte tan solo con la escrituración de este documento, sino que parte con el proceso de planificación de una compra, en cuando se ejecuta la compra, y esto tiene que impactar en los objetivos institucionales eh, que cada institución busca lograr durante el año. Entonces, ¿cuándo inicia la gestión de un contrato? Comienza con el plan anual de compra, que es cuando se establece a largo plazo qué es lo que se necesita adquirir para este año, qué bienes y servicios, qué mecanismos de compra vamos a utilizar, cómo se va a hacer la adquisición, luego la firma del contrato como tal, y por último, algo que no que tiene mucha relevancia, que no se tiene que dejar de lado, es el pago a los proveedores, ¿ya? Y eso es un tema que tenemos como sector público. Entonces, ¿quién interviene en la gestión de contratos? Intervienen muchas personas, interviene el jefe de servicio, el telecompra, fiscalía, que tiene mucho que decir, también los auditores, contrapartes técnicas, que también son muy importantes, porque son los requirentes, y también la comisión evaluadora del proceso si es que se licita el bien o servicio. La obligación legal, que era lo que estábamos conversando recién, hay un dictamen, el 8769 del 2018 de Contraloría, donde establece que para el seguimiento de contratos resulta obligatorio para los órganos de la Administración del Estado, siempre que se encuentre disponible en su plataforma electrónica o digital. ¿Ya? Y en el artículo 18 de la ley 19886 también se habla de que el uso de los aplicativos dispuestos por Telecompra es obligatorio. ¿De dónde nace el contrato? Nace la base de licitación. Lo que se establece en la base de licitación es lo que se va a luego replicar en el contrato, además de la oferta del proveedor adjudicado, si es que corresponde, si fue una licitación, y ahí se tienen que establecer las cláusulas más importantes. La identificación de ese contrato, que es dónde se hizo, dónde se firmó, quiénes son las contrapartes, la vigencia, luego la parte de las garantías, multas y las cláusulas en específico, por ejemplo, de confidencialidad, sobre propiedad de la información. Y lo más importante, definir quién es el administrador del contrato y la contraparte técnica. Por último, forma en que será liquidado el contrato. Entonces, todo contrato deberá señalar quién lo administrará y los representantes de cada una de las partes. Dependiendo del tamaño del organismo público o proyecto, la organización también puede contar con un departamento o persona específica para la gestión de los contratos. ¿Ya? Entonces aquí viene una labor que es súper importante, que es delimitar las funciones y ámbitos de competencia de los distintos funcionarios que participan en las diversas etapas de los procesos de compra. ¿Dónde se deja esto establecido? En el manual de procedimiento de compra que tienen ustedes, que tiene cada institución. Ahí establecer quién tiene los roles definidos para la gestión de contratos. Y las entidades deben establecer los criterios y mecanismos para la evaluación y gestión de los contratos que se celebren, en su caso, la aplicación de las medidas por incumplimiento. Ahí tenemos que ver con las multas. ¿Quiénes pueden administrar un contrato? Y acá les contamos que nosotros conversamos con varios servicios cuando estábamos viendo las mejoras y diferentes servicios nos contaban que hacían la administración de contratos de diferentes maneras. Ya, por ejemplo, está un modelo que es el que es con contraparte técnica del contrato, es decir, el- la unidad de compras hace el proceso de compra y luego el que lleva que se cumplan los hitos, que se cumplan los pagos, es la contraparte técnica, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, algún profesional específico. El segundo modelo es de un departamento desde el mismo departamento de abastecimiento de la institución.
¿ya? En este caso son para instituciones más pequeñas, ya que tienen pocos contratos, por ejemplo, tienen, no sé, solamente el contrato de aseo, el de vigilancia, y como son pequeñitos, el mismo departamento de abastecimiento los lleva. Está el caso contrario, que es desde una unidad específica para esos fines, que es, por ejemplo, no sé, la Junaev, que tiene contratos tan grandes que necesita que haya personas específicos revisando que se cumplan todos los hitos de ese contrato. Y por último, que es como un modelo híbrido, que es una contraparte técnica y abastecimiento controlando el cumplimiento de los hitos. ¿Ya? Ahí como que eh, se, se duplica un poco la función, pero hay como un control sobre la contraparte técnica. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el peor modelo? Ninguno. Cada uno responde a una necesidad organizacional. Si tu organización es pequeña, no es necesario tener un departamento de abastecimiento o un departamento de gestión de contratos. Si abastecimiento lo puede hacer. Así que cada uno tiene que ver cómo se va amoldando la realidad de la gestión de contratos propia de cada institución pública. Recordar, tener rol para que aparezca el módulo de gestión de contratos, el administrador, si le compra de la unidad, les tiene que dar el rol de administrador de contratos o de supervisor de contratos, ¿ya? El administrador de contratos es quien puede crear las fichas y publicarlas, y el supervisor solamente las puede crear. Ya eso lo tenemos claro, que además este rol se le puede dar a cualquier usuario en el sistema, sea operador, supervisor, auditor, abogado, observador. ¿Ya? Así que una contraparte técnica que fuera observadora podría tener el rol de gestión de contratos también. Bueno, ¿cuál es el marco normativo que regula los contratos de bienes y servicios? El principio de legalidad, que es que podemos hacer solamente lo que esté expresamente indicado en la ley, y el principio de estricta sujeción a las bases, que es un poco similar, que es que no podemos hacer nada que no esté que no se haya establecido previamente en las bases de licitación del proceso de compra. Entonces, los elementos clave de la gestión contractual, como yo les comentaba, un contrato tiene deberes y derechos, y qué pasa cuando estos deberes no se cumplen. Es necesario aplicar las sanciones, ¿ya? Multas, el cobro de garantía de fiel cumplimiento, término anticipado del contrato, u otras sanciones que establezca el servicio público contratante en relación al producto o servicio que se esté adquiriendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos entonces. Otro tema que es súper importante tener en cuenta es que existen tres figuras que pueden ser medias complicadas en la administración de un contrato, que es la renovación de un contrato, que el artículo 12 del reglamento dice que no se deben hacer renovaciones de contrato. eh, Existe la posibilidad de hacer solamente una renovación por el mismo periodo del contrato original, eh, por razones justificadas y de mutuo acuerdo con el proveedor, ¿ya? Es decir, si yo tenía un contrato de vigilancia de 24 meses y quiero prorrogarlo por 24 meses más, yo le tengo que preguntar al proveedor si él quiere renovar este contrato, y el proveedor podría decir, no, no quiero, ya no quiero seguir trabajando contigo, y no se le puede obligar. Luego Y la siempre, ampliación, perdón, y ¿sí? siempre y cuando esté establecido en las bases la posibilidad de renovación. Por supuesto, si no está establecido en las bases, no se puede renovar. Otra cosa que también tiene que estar establecida en las bases es la ampliación de un contrato sobre el monto total adjudicado, que se puede ampliar o disminuir en hasta un tope de un 30%, ¿ya? Esto también tiene que estar previamente indicado en las bases, y también tiene que ser de mutuo acuerdo con el proveedor. Y la prórroga de un contrato corresponde a una figura bien especial, ya que inclusive se establece como un trato directo, aparece en el artículo 10, número 7, y es por la naturaleza por la naturaleza de la negociación, por esa causa. Y
Lo que indica la letra A del número 7 es que si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministros o servicios, o contratar servicios conexos respecto a un contrato suscrito con anterioridad por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compra, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1000 UTM. ¿Ya? Aquí la ley no está diciendo eh, usted tiene tantos meses para prorrogar el contrato, sino que habla del monto. Así que consumas las 1000 UTM, se puede prorrogar un contrato. Y solo si se está haciendo la licitación de un nuevo proceso de compra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicar una multa por incumplimiento? El procedimiento debe asegurar que el proveedor pueda emitir descargos, el principio de contradictoriedad y que pueda impugnar los actos administrativos a través de los recursos que le da la ley. Principio de impugnabilidad. La medida a aplicar debe formalizarse en una resolución fundada. Entonces existen las sanciones valorizadas en dinero, las bases y contratos deben fijar un monto máximo para su aplicación y se puede pagar directamente o descontar del siguiente estado del pago o factura o cobrar la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ya? ¿Cómo construir un sistema de aplicación de medidas en un contrato? Determinar cuáles son las obligaciones principales del contrato, identificar cómo debería cumplirse esa obligación o cuándo se estaría incumpliendo, monitorear el cumplimiento del contrato como plazos, hitos, condición de entrega del bien o servicio. El incumplimiento contractual debe considerar datos objetivos, evidencia que sustente la aplicación de las medidas señaladas en la base o en el contrato. La aplicación de la sanción debe ser proporcional, por lo que una multa no constituye la causal de término anticipado de un contrato. ¿Ya? Siempre hay que buscar la proporcionalidad. Si fue una entrega que no se realizó el día exacto, pero realizó 1 o 2 días después, hay que establecer eso como la proporcionalidad en relación a qué tipo de producto era. Por ejemplo, si en el sector salud y no se entregaron los medicamentos, esos 2 días es mucho más grave que si hubiera sido, no sé, cuadernos para o stock de bodega para una institución. Ya. ¿Qué es la garantía de fiel y oportuno cumplimiento? Es un instrumento financiero que permite proteger los intereses fiscales y apoyar la gestión de abastecimiento. ¿Alguna consulta? Yo sugeriría que Humberto bajara la mano, porque la antena dejó pegada hace un rato atrás. Muchas gracias. ¿Y cuándo es obligatorio solicitar la garantía de fiel cumplimiento? Cuando son licitaciones mayores a 1000 o para licitaciones entre 100 y 1000 UTM, donde por la naturaleza de la contratación se hace necesario realizar el contrato. Entendamos que si es una licitación, una LE, lleva un servicio de vigilancia que no alcanza las 500 UTM, por ejemplo, pero es con pagos mensuales durante un año, es necesario hacer un contrato. O, por ejemplo, si es un arriendo de computadores, un arriendo de vehículos, que se va a tener por un periodo que no, y por un monto que no alcanza las 1000 UTM, igual corresponde hacer eh, un contrato por ese tema. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas en la gestión de contratos? Los órganos del Estado tienen la obligación de aplicar las medidas cuando se incurra en un incumplimiento por parte del proveedor. El administrador de contratos debe ser el encargado de mantener el registro y control. El uso del aplicativo de gestión de contratos es obligatorio, al igual que contar con una planificación y carpeta digital para evitar el uso de documentos físicos. El comportamiento contractual de los proveedores debe registrarse al sistema artículo 96 bis del reglamento. Y por último, realizar fichas de contrato en mercado público para adquisiciones sobre 1000 UTM o para procesos entre 100 y 999 UTM que por su naturaleza lo requieran. Es decir, no es necesario hacer fichas de contrato para procesos menores a 100 UTM o por compra ágil, sino que son ese tipo de procesos eh, eh, se pueden dejar sin ficha de contratos. Tratemos de hacerlo para los mayores de 100 y entre 999, que sean complejas, compras complejas, y siempre para las sobre 1000 por cualquier modalidad de compra. Chiquillos, ¿preguntas?
¿Consulta? Sí. Sí, frente a eso, bueno, ahí está claro que sobre 1000 de cualquier naturaleza hay que hacer la ficha, pero entre las de 100 y 1000, cuando hablan se requiere, depende de la naturaleza. Cuando se habla de la naturaleza, nosotros como servicio determinamos esa naturaleza. Por ejemplo, a veces los servicios nosotros los consideramos muy importantes, que siempre que tienen que estar registrados en un contrato, porque los servicios son más complejos. Claro, Eh, hay que, por Puede ejemplo, ser, por ejemplo, Ujú. uno puede elegir ahí, o sea, es opción del servicio ver cuáles lo formamos como ficha o no. Porque, por ejemplo, puede ser una compra superior a 100, a entre 100 y 1000, pero a lo mejor no es de una naturaleza tan compleja, entonces, Pero por a eso ejemplo, voy. ¿Mm? hay algunos principios para entender si es compleja o no. Si es de ejecución en el tiempo, es decir, por ejemplo, tú compraste Mm, medicamentos y te mm, los tienen que entregar mensualmente, ya ahí se entiende de que es mejor hacer un contrato. Compraste no sé, una maquinaria eh, para algún tratamiento de alguna enfermedad muy compleja y aunque te la tienen que entregar, tú puedes hacer un contrato por esa maquinaria porque puedes tener fallas, ¿ya? Dejar establecido el caso de falla. Si es algo muy técnicamente complejo, es mejor hacer un contrato. Muchas gracias. Don Humberto. Gracias. Ah, ya, que vi las Gracias. manitos levantadas. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya, creo que no. Les quería proponer que viéramos el sistema, que viéramos el, el mismo módulo de Aplicativo. gestión de contratos. Disculpa, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Antes que parte del módulo. Cuando hablaron del administrador de contrato y el supervisor de contrato, puede ser la misma persona. disculpa. Sí, ¿Sí? sí, puede Porque ser la uno, misma uno persona. crea, uno crea la ficha, por ejemplo, el administrador crea la ficha y el supervisor como que la autoriza en el fondo. Una cosa Sí, de así. hecho, el mismo supervisor podría, una persona con perfil de supervisor de contrato puede crear la ficha, publicarla solo, no Sí, necesita a alguien no es más. necesario. Ahora, si en tu organismo, no sé, tiene eventualmente, dependiendo cómo se ordenen, por ejemplo, le entregas la función de ser operador de contrato a una enfermera, a un funcionario que no es directamente de compra, por ejemplo. Ujú. En ese caso, claro, le da el rol para que cree el contrato, para que vea el contrato, pero finalmente la publicación va a ser materia de quien lleve finalmente el contrato. Depende de Gracias. cómo se ordene, depende finalmente lo que decía Gabriel, depende de cómo cada organismo público finalmente se dé a sí mismo la orgánica para gestionar contratos. En algunos lados será la unidad de abastecimiento, en otros lados será administración y finanzas, en otros lados será un departamento propio que se cree para gestionar contratos, en otros lados será descentralizado y cada centro de costo administrará sus propios contratos, Claro. etcétera. Adelante, Gabriel. Gracias. Chiquillos, les voy a mostrar eh, el módulo, pero para comenzar eso, me voy aquí al home. Aquí estamos en una versión de prueba, no estamos en la versión real de mercado público, así que de repente pueden haber algunas cosas que no funcionen porque no está interconectado a nada. Ya, pero lo primero es decirles que en el home de mercado público, acá está el buscador de licitaciones y acá abajo aparecen otras posibilidades de búsqueda. Y el segundo habla de contratos. ¿Ya? Si uno se va acá, te, te sale buscar los empresas por institución pública o revisar contratos por ID de licitación, número del contrato u orden de compra. Por ejemplo, yo quiero revisar contratos por empresa o proveedor, pongo Dimerc, ¿ya? Que es una empresa súper conocida. Pongo Dimerc, le hago clic
Y acá me aparece el nombre, razón social de IMERC, el root de la empresa, y acá abajo me aparecen todos los contratos que ellos tienen en estado publicado. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el último que tienen, que vino de una orden de compra de convenio marco y fue de la ilustre Municipalidad de Concepción. ¿Ya? Nosotros hacemos clic acá en la fichita y podemos ver toda la información del contrato, ¿ya? Que es la misma que ustedes van a poder ver desde su back office. Pero lo importante de esto es recordarle que toda la información que ustedes suban a la ficha del contrato es pública. Entonces aparece el número, el resumen del contrato, la primera parte, luego los datos básicos del contrato, luego los archivos adjuntos, que están los archivos que adjuntó el servicio público, los hitos del contrato, que esto es un cambio bien importante en relación con el módulo que existía hasta hace unos meses. Esto es una mejora porque antes, cuando en esta sección, en hitos del contrato, había que poner hitos de gestión e hitos de pago. Y todo eso se colocaba de manera manual. Ahora ya no. Estos hitos se van a cargar automáticamente. Se carga toda la información para un servicio que esté trabajando con SIGFE2 y para un servicio que no esté trabajando con SIGFE2, que esté con su propio sistema presupuestario, se va a cargar aún así la información, ya que proveniente de la orden de compra en estado recepcionada conforme. Y por ejemplo, acá, no, bueno, no me va a salir porque no está interconectado, pero acá uno puede ver el documento tributario electrónico, que fue con el que se pagó este hito, ¿ya? Y así automáticamente se va a ir cargando los hitos de gestión. Ya no es necesario estar entrando a la ficha una y otra vez cargando información. Otra cosa que es súper importante es que el monto del contrato, antes uno podía poner un monto del contrato $1 y luego en los hitos ponerlos todos por $10. ¿Ya? Y el sistema te decía, monto del contrato $1, monto pagado $200. No había un análisis, ¿ya? Que ese era el sistema. Ahora el sistema contrasta el monto total del contrato contra los hitos de pagos que se van realizando. Otro cambio es que, Perdón, Gabriel, en el mismo sentido de lo que dice Gabriel, si se fijan en la parte superior de la ficha, ahí se dice que típico caso, no sé, de un contrato de suministro de insumos clínicos, insumos médicos, en que se sale a licitar, por ejemplo, cintas adhesivas, 10 unidades o una unidad, y el proveedor en la licitación nos da el valor de la unidad. Cuando uno termina adjudicando esa licitación, el monto de esa contratación, supongamos que es el monto que aparece ahí, 170 y tantos mil pesos, ¿ok? Pero ese en realidad no es el monto total del contrato. El monto total del contrato podría ser 20 millones, 50 millones de pesos. Y es un contrato a 2 años. O sea, lo que hizo el proveedor, de acuerdo a nuestras bases, bien o mal hecho, pero de acuerdo a nuestras bases, es ofertar por el valor individual de cada producto y ese valor termina quedando desde la licitación en la ficha de contrato. Bueno, lo que se puede hacer es, si baja un poquito, Gabriel, sí, en los datos básicos del contrato, es, fíjense bien, ahí dice 150, 177 mil pesos. En los datos básicos del contrato, en la celda del monto del contrato, ahí uno debe poner sí el monto total del contrato con todos los impuestos incluidos. Si el contrato es por 50 millones de pesos, ahí se ponen 50 millones de pesos. claro. ¿Ya? Justamente para que el cálculo posterior en los hitos de contrato uno lo pueda llevar de buena manera. Y uno pueda decir, ok, sobre 50 millones de pesos he ejecutado 20. Entonces, ese es otro de los cambios que tienes en la ficha de contrato actualmente, es que, primero, esta información que viene de los datos básicos, no la tuvimos que tipear nosotros, el mismo sistema nos lo entregó desde la ficha de licitación, de la licitación adjudicada o de la orden de compra en estado
recepcionada conforme, nos entrega estos datos, nosotros podemos modificarlo, igual que el detalle de la contratación, ¿ya? Ahora, esto era para mostrarles que todo en el sistema, todo lo que hagan en la ficha de un contrato va a aparecer públicamente. Me voy a ir nuevamente acá a y vamos a entrar. Ya, entonces estamos acá, estamos al escritorio proveedor y vemos que este usuario ya tiene cargado el rol de contrato, ¿ya? Y vamos a ver primero cuáles son los, en la gestión, en la segunda opción dice gestión de contrato, aquí sale un panel de todos los contratos que ha realizado, último contrato publicado, contratos vigentes en su unidad, hay 268, y aquí aparece con rojo los hitos de pago incumplidos. En una próxima mejora, esto va a cambiar la reportería, o sea, van a aparecer datos más importantes, pero en lo que en sí, la ficha se va a mantener muy, muy similar a lo que está ahora, ya con los cambios ya que se han efectuado. Por ejemplo, podemos ver acá la última ficha que fue por 439 millones. Ya compraron servicio de exámenes. Y acá están los datos básicos del contrato. Y esto es otro cambio que nosotros les contamos, que antes cuando ya estaba publicada la ficha, no se podían modificar estos datos básicos. Ahora sí, ¿ya? Entonces si uno cometió un error, por ejemplo, no eran 439.200, sino que eran 439.235, lo podemos cambiar, ¿ya? El tipo de moneda no, el nombre del contrato sí se puede cambiar, podemos agregar. Servicio de exámenes, le vamos a poner Hospital El Pino. ¿Ya? Y algo que es sumamente importante, que esto era un dolor de cabeza para todos los que hacían fichas de contrato, era de que los contratos a veces dicen, el contrato tiene vigencia de 220 días hábiles o de 3 meses, ¿ya? Entonces había que agarrar un calendario y empezar a contar así como ya, un día, 2 días, 3 días, ¿ya? Entonces ahora el sistema te los va a contar solo. Por ejemplo, yo tengo un contrato que es de 200 días de vigencia, yo digo que la fecha es hoy y acá me lo está calculando. Espera, voy a poner de hoy día. Y si se fijan, el término lo calculo solo. Y yo acá, si le pongo que solo sea días hábiles, me cuenta solo días hábiles. Ya, así que súper simple. Y el aviso de vencimiento, que puedo configurarlo para que sea 15 días antes de que termine el contrato, de 30 días, 60 días, 120 días, 180 días. Vamos a poner 60 días. ¿Ya? Que es un contrato de ejecución en el tiempo. Estoy poniendo un ejemplo. El contrato es de bienes y el tipo de contrato vamos a poner que es de medicamentos. De acá viene una parte también que se modificó, que tiene que ver con los datos del administrador del contrato, tanto para el proveedor como para el comprador. Antes esta información no quedaba muy clara, ahora está clarita. El administrador del contrato, vamos a poner a Juan, arroba... Una observación ahí en los datos del proveedor, cuando proviene de una licitación pública, en la licitación pública yo pongo quién es el administrador del contrato de parte del comprador y pongo, y de la oferta del proveedor también sale quién es el administrador del contrato por parte del proveedor. En una orden de compra normal, esa información no viene.
Pero siempre tenemos y sabemos que el usuario del proveedor generó esa información. Por lo tanto, cuando construyamos de aquí en adelante fichas de contrato, esa información va a venir precargada. Va a venir precargada desde la información que poseemos desde mercado público. Si hay alguna información que no corresponda o que hay que cambiar, simplemente se edita la celda, pero la información ya viene precargada desde el sistema. Sí, Adelante, Gabriel. súper. Ya. Seguimos. Aquí ponemos, es súper importante que estos datos estén actualizados, el de administrador del contrato, el mail, y el del administrador del contrato del proveedor. Es súper importante porque a estos correos es donde se van a notificar todos los cambios de estado del contrato o las posibles sanciones que se apliquen, ¿ya? Y la petición de descargo. Ya nosotros vamos a poner un correo acá y lo guardamos. ¿Ya? Y ahí pasamos ya a una segunda parte, que es de archivos del contrato. Yo voy a poner cualquier archivo. Eh, la idea siempre es que se pongan archivos comunes, Excel, Word, PDF, que no se utilicen archivos muy complejos, no sé, de software muy específicos, de AutoCAD, de ArcGIS. Eso el sistema no te los va a aceptar y te va a mandar un mensaje que te va a decir archivo de extensión no reconocida o archivo muy pesado, si se superan los 20 megabytes. Descripción, voy a poner cualquier cosa y adjuntamos el documento. ¿Ya? Ya, eso es lo típico que pasa en desarrollo, pero no les va a pasar cuando ya estén operando en realidad. Luego, los hitos del contrato, que era lo que yo les mostraba en la ficha anterior que revisamos en la vista pública. En este caso, este contrato no tiene hitos del contrato aún cargados porque la orden de compra enviada aún no ha sido recepcionada conforme. Cuando esa orden de compra sea recepcionada conforme, el dato se va a cargar automáticamente aquí en este apartado. Luego, los instrumentos de garantía. Antes, aquí en archivos adjuntos, uno podía subir, aquí donde salía el tipo de documento, aparecía garantía. Entendiendo la importancia que tienen los documentos de garantía, se les quiso dar un espacio específico donde hay que poner la institución bancaria, adjuntar el documento, tipo de garantía, tipo de instrumento, número de instrumento, tipo de moneda, fecha de vencimiento y aviso de vencimiento. Aquí también hace conteo de días. ¿Ya? No sé, pongámosle. Ahí se guarda la garantía. Cláusulas del contrato, que es donde uno puede poner más datos sobre temas en específico del contrato. ¿Ya? Alguna cláusula que sea importante, que quede a disposición del proveedor adjudicado. Y esto que es lo nuevo y súper importante, que es la gestión de sanciones. ¿Ya? Cuando ya esté publicado esta ficha de contrato, nosotros podemos generar el proceso de sanciones mediante este módulo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en tipo de sanción aparecen cuatro tipos de sanciones: multa, suspensión temporal, cobro de garantía o término anticipado. Supongamos que le vamos a aplicar una multa a este proveedor. La fecha de sanción la vamos a poner con la fecha de hoy. Número de resolución o decreto en que se está sancionando al proveedor o se le está dando el aviso de la sanción. Lo que me decían algunos servicios es que ellos lo notifican al proveedor sin una resolución o decreto, sino que ponen un correo electrónico. ¿Ya? Ahí lo que yo les decía es que pusieran 0 y pongan el correo electrónico adjunto o el documento en específico
en donde se establecen los motivos de por qué el proveedor cayó en un incumplimiento, ¿ya? Plazo para emitir descargo, por ejemplo, ponemos 5 días, tipos de días corridos, y fecha para emitir respuesta, también ahí lo calculo. Si nosotros, por ejemplo, le bajamos a 4, va cambiando ahí la fecha para emitir respuesta. ¿Hasta cuándo pueden emitir respuesta los proveedores? Hasta las 29 de ese día. Y acá, motivo de observación de la sanción, multa, le voy a poner. Lo guardo. Me está pidiendo un documento adjunto. Juntamos el documento. Después, si lo quiero borrar, presionamos ahí el tarrito de basura y guardamos. Y acá va a aparecer una grilla donde sale el número de la orden de compra o la licitación en específico por el cual se está cobrando esa multa, la fecha límite de respuesta. Y acá van a aparecer 3 opciones. La primera nos permite editar la multa, volver hacia atrás. Luego sale otra opción, que es eliminar la multa. Y aquí al medio sale como un avioncito de papel, ¿ya? Y cuando uno presiona este avioncito de papel, el sistema nos va a decir, revise los antecedentes ingresados antes de enviarle al proveedor. Una vez enviada la sanción, no será posible realizar modificaciones. Y nosotros le enviamos. Y ahí ya queda la sanción enviada y el estado queda en espera de descargo. Ahí nosotros podemos ver la sanción que fue enviada. ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? Humberto. Claro, sí, tenemos algunas no. dudas con respecto a las garantías. ¿Ya? En el cuadro de resumen sale el vencimiento de las garantías, pero no me fijé ahí si hay correos en la cual pueda levantar una alerta de las garantías vencidas. Sí, cuando uno pone acá las garantías, uno le hace clic acá, donde dice aviso de vencimiento, y tú puedes seleccionar en el calendario cuándo tú quieres que te avise. Pero no hay un correo. Sí, llega un correo. Te va a llegar un correo. Todas las notificaciones de este módulo son por 2 medios. Son por un correo electrónico que llega al correo del administrador que habíamos indicado acá en los datos básicos. Por eso yo les decía de que es súper importante que este dato esté actualizado. Y además, cuando tú entres a tu escritorio, va a aparecer ahí una visión. Perfecto. Y además, en los resúmenes de contrato, que Gabriel señaló de que próximamente iban a estar modificados, efectivamente ahí tú también vas a poder ver qué garantías están vigentes, cuáles están vencidas y cuáles están por vencer. Así que el ingreso al módulo de contrato se los recomiendo permanentemente para ir también actualizándose, más allá de los correos que pueden llegar. Ya, una duda. El correo va a llegar al administrador. Al administrador y a las personas que se hayan dejado como de seguimiento del contrato. Perfecto. Claro. A los 5 correos que tengo la opción de ingresar ahora. Así es. Ya. Claro. Esa casilla, esos correos, ¿están llegando en este minuto? Sí. ¿Cómo? ¿Podemos probar eso? ¿Que lleguen los correos? Sí, había un problema en el servicio, Marité, pero ya se solucionó y hoy día ya se están disparando, desde la semana pasada se están disparando correos, así que si alguien les dice que recibió un correo de Chile Compra, es verdad. Ya, perfecto. Sí, ahí la típica pregunta que nos llega a la mesa es que llega ese correo y de repente gente que no está totalmente relacionada a los procesos. Es común que pongan de administrador del contrato o contraparte técnica al director o a un jefe muy arriba. Entonces, que no está informado del contrato en sí. Y es típica la pregunta de que llega a la mesa preguntando, oiga, me llegó un correo diciendo de que un contrato termina en 15 días. ¿Qué significa? ¿Ya?
Entonces también ahí la recomendación es colocar a las personas que realmente están en el contrato para no generar también más preocupación más arriba. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Podríamos probar, ¿cierto? O sea, podemos generar correo y colocar una alerta falsa para probar esa mensajería en este minuto, ¿cierto? Sí, sí, pues. ¿Alguna otra pregunta? Humberto Segovia. Sí, cuénteme. Volviendo un poco al tema que hice la consulta que vi ahora cuando hiciste la prueba ahí de la multa que se le aplica al proveedor, Ujú. lo encontré fantástico porque así es más rápido. Pero ahí es donde vuelvo a insistir que entro un poco en la disyuntiva por nuestro departamento jurídico. Nos señala que justamente en ese artículo 79 ter, en la última parte, habla de que esto se tiene que regir por la ley 19.080, que habla de los procedimientos administrativos, y ahí en esa parte lee las notificaciones a los proveedores. ¿Qué decide por parte? La ley de Entonces procedimiento ahí administrativo, Humberto, no habla dice tan que solo viene. de cartas certificadas. Habla de 4 tipos de notificaciones. Habla de la notificación presencial, en la que uno va a dejarle la carta o va a dejar el documento a la persona, otra donde la persona va a buscarla, la por carta certificada, y hay otra que se llama la notificación tácita, ya que es que se entiende notificado a un proveedor si realiza acciones en contra de un proceso sin que nunca se le hubiera notificado. ¿Ya? Entonces la ley no establece tan solo que sea carta certificada. Es más, cuando establece carta certificada, la notificación se entiende luego del tercer día de que la carta llega a la oficina de correo. ¿Ya? Así que es el método más complejo. Yo creo que lo que está acá en el sistema no va contra la ley. ¿Por qué? Porque la ley, como yo te decía, no es excluyente solamente a carta certificada. Ya, Al entonces contrario, yo le al puedo contrario, este método es mucho más rápido, ya llega y además tiene la opción, mira, le voy a mostrar acá en la PPT que estamos viendo, eh, para hacerlo más rápido, que, bueno, hay las notificaciones que les van a aparecer en su escritorio, eh, lo que estábamos viendo recién, pero cuando le llega al proveedor, el proveedor tiene una opción, que si ustedes se fijan acá en el icono de abajo, que es como un like de Facebook, en donde el proveedor puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo apechugo, ¿ya? Yo me equivoqué y me la banco, ¿ya? Entonces él puede aceptar la sanción de inmediato. Entonces podría ser notificado y el proveedor en el mismo momento decir, ya, ¿sabes qué? Yo ya acepto, además, o sea, no una sanción tan grave. Por ejemplo, si fuera una multa por que se atrasó un día. Y eso se podría hacer muy rápido, se hace en un día, 2 días, ¿ya? Y bueno, las opciones que también tiene el proveedor es gestionar su descargo por el sistema, ¿ya? También es mucho más rápido, la notificación es online, es mejor, es súper rápida, y él puede subir sus documentos adjuntos y luego tú como servicio público puedes tomar estos descargos y resolverlos, ¿ya? Lo pueden poner sanción aplicada, eh, sanción o sanción no aplicada. Y ahí el número de resolución, de decreto, los motivos de por qué se aplica la sanción y cada uno de los procesos de lo que tú vayas haciendo van a ir apareciendo lengüetitas. Va a ir sanción, descargo, resolución y al final el recurso de reposición inclusive. Ahora, lo que es el recurso de reposición, sí, si un proveedor quiere interponerlo, tiene que hacerlo en la oficina de partes del organismo público que ejecutó la sanción. Eso sí, lo tienen que hacer presencial o lo podrían hacer por carta certificada. Pero eso sí tiene que llegar directamente
pero la respuesta de ese recurso tú lo puedes subir acá en el sistema. ¿Gabriel? Ujú. Sí, pucha, fantástico. A mí me simplifica mucho el tema. Esto se lo puedo presentar a nuestros jurídicos porque ellos son los que nos imponen este tipo de gestión. Entonces, y señalarle que efectivamente es tan válido como la carta certificada para que ellos entiendan un poco, porque ellos nos exigen que lo hagamos por carta certificada, porque ellos, bueno, en la parte legal. Sí, oye, yo les voy a hacer llegar la presentación. ¿Ya? Igual quise verlo con ustedes acá en vivo y en directo, pero en la Ya. presentación están los mismos que hemos visto ahora. Están los paso a paso de todo. Les voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan ahí sociabilizar con su unidad interna. ¿Ya? Y Gracias. por último, ya cuando se resuelve una sanción, acá tenemos el historial del contrato. Y el historial del contrato es una herramienta súper útil porque aquí sale todo lo que ha hecho el, el administrador o supervisor en el contrato. Aparecen todos los cambios, las acciones realizadas. Y esto permite una trazabilidad súper grande. Les vuelvo a recordar, esto va a quedar público en el sistema, en el buscador de contratos público. Y por último está el historial de acciones, que está sin acciones. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. Hubo otra duda. En el caso de los descargos, ya le aplicamos una multa al proveedor. En el caso de los descargos que llegue por oficina de parte, esos descargos también tenemos que subirlos a esta aplicación. Sí, si el descargo llega por oficina aparte, lo pueden subir. Lo adjuntamos como documento adjunto. Claro. Ahora, la idea es que lo hagamos todo digital. Pero si el proveedor quiere mandarlo por carta, igual no le podemos decir que no. Así que lo subimos. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos o chiquillas? Para ya ir cerrando. Como un contexto general del nuevo convenio marco. Bueno, por último, ¿cómo se elabora la ficha de contrato? Nosotros presionamos acá contratos, se me había olvidado, era como un detalle súper importante. Elaboración de ficha de contrato es la primera opción y nos va a permitir generar la ficha desde un ID de una licitación o que tiene que estar adjudicada o del número de una orden de compra. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a buscar una licitación acá que esté en estado adjudicada. Vamos a poner una bien antigua. Adjudicada. Vamos a buscar. Por ejemplo, esa es por un ejemplo, no tomé cualquiera. Y yo le voy a poner que es por el ID de la licitación. Pongo el ID, lo busca y ya vienen los datos, si se fijan. Y me dice acá, me va a pedir que seleccione porque esa licitación se adjudicó a 2 proveedores. Entonces, ¿por quién quiere hacer la ficha? ¿Por Nipro Medical o por comercializadora Terum? O sea, yo le voy a poner comercializadora Terum. Ya, ¿por qué producto? Yo le voy a poner los 2 productos. De ahí ya se puede empezar a generar la ficha. Ya, y ahí los datos que se cargan. Vamos a ir rellenando los datos y se va a ir completando la ficha. Ya. ¿Alguna última duda o pregunta o consulta? Gabriel, otra, con el tema Sí. del adendum del contrato. Imaginemos que ¿Disculpa? con el adendum del contrato, un aumento de contrato, Ya. ¿ya? Da la opción de agregar este adendum.
pero ¿cómo lo incorporamos ahí en el tema? Porque obviamente si de un van a aumentar las garantías y nos van a tener que entregar otra nueva garantía. ¿Funciona igual? ¿La incluimos y cambiamos el monto total del contrato? Claro, edita el contrato, aumenta el plazo de vigencia, cambia el monto y luego suma una segunda garantía ¿cómo se llama esto? En el espacio de garantía. Ya. Acá en garantías tú puedes subir más de uno, así que ahí tú subes la otra garantía. Lo que queríamos ver nosotros es que cuando se aumenten los plazos, por ejemplo, de un contrato, de inmediato el sistema te diga, recuerda la garantía. ¿Ya? Porque es típico que se puede ampliar y se puede olvidar que la garantía va asociada al plazo de término del contrato. ¿Y eso se va a considerar ahora en alguna modificación de...? Es que el proyecto no está cerrado aún, ya todavía queda una entrega en diciembre y en enero vamos a estar nosotros revisando el sistema que esté operando bien y vamos a considerar algunas mejoras, ¿ya? Entonces eso está dentro de las posibles mejoras. Una consulta. Sí. ¿Quedan históricos? Sí, quedan históricos. Sí. Históricos de la boleta, de los contratos anteriores, de la nueva renovación. Todo eso queda en el historial. Todos los cambios quedan en el historial del contrato. Aquí, claro, como hicimos una pura acción, quedó una sola acción. Pero, por ejemplo, el cambio. Viene para acá. Por ejemplo, acá guardamos. ¿Te voy a sentar aquí, Erika? Porfa, apaguen los micrófonos. Sí. Ya, yo hago el guardo acá. Y acá me debería salir el cambio. Sí, bueno, cuando se hacen los cambios, quedan reflejados en el historial. A ver, voy a cambiar. Vamos a hacer un cambio más. Ciudad de Ávila. Lo guardo. Acá en historial de acciones, en historial del contrato. Bueno, no sé, pero aquí a lo mejor en la maqueta no está apareciendo, pero cuando ustedes lo vean en el módulo real sí guarda el historial todo lo que uno hace. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna última pregunta, chiquillos? Sí, Gabriel, tengo otra duda con el término anticipado de contrato. ¿Me puedes explicar ahí cómo debería ser el término anticipado de contrato? Espérame, tenemos vamos a gestión de contratos, vemos los contratos, por ejemplo, vemos este. Bueno, acá está también la opción de crear un contrato conexo, ¿ya? Y le cambiamos el estado del contrato. Aquí dice cambiar estado, ¿ya? Y está estado, por ejemplo, está publicado, estado nuevo, publicado en renovación, terminado anticipadamente. Le ponemos terminado anticipadamente, observación, término anticipado, el documento que dio el término anticipado, yo voy a poner cualquiera, tipo de documento, contrato, anexo, no sé, una factura, un contrato, por ejemplo, descripción del documento y la fecha del término anticipado. Vamos a poner hoy día. De ahí confirmamos y cambia el estado del contrato. Ya no lo quiero hacer porque siempre uso esta licitación de prueba, así que no la quiero destruir. ¿Ya? Así que, pero así se hace el término anticipado. Y más adelante, cuando ustedes hagan el término del contrato, el sistema les va a arrojar una encuesta, les va a preguntar algunos datos sobre el bien o servicio que se contrató en esta ficha. Les va a preguntar, son dos preguntas, si fue entregado en la calidad correspondiente y en los tiempos correspondientes, y esos datos van a alimentar la evaluación de este contrato, además de las multas que ustedes les pudieron haber aplicado durante la vigencia del contrato.
Y eso después se va a hacer una fórmula con todos los contratos que se han evaluado por ese proveedor y va a aparecer en la ficha del contrato del registro de proveedores la nota del proveedor de un periodo. ¿Ya? Así que es súper importante que cuando terminen las fichas de contrato y les llegue esa encuesta, ustedes la puedan responder. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos nosotros no. Muchas gracias. Ya, gracias. Yo tengo una observación, Gabriel. Dale, Sergio. Yo sé que han estado viendo el módulo de gestión de contratos, vieron ahora el término y los estados del contrato. Lo dijimos al principio, pero me parece interesante reforzarlo también, en el sentido de que desde septiembre hemos estado cargando distintas mejoras en el sistema y estos cambios van a terminar recién a finales de enero. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los estados del contrato van a modificarse y vamos a considerar, como lo he dicho Gabriel también anticipadamente, los contratos en renovación, los contratos, las prórrogas, vamos a considerar los distintos cambios de estados al momento de editar el cambio de estado. En los resúmenes también vamos a cambiar los resúmenes y va a entregar mayor cantidad de información. De hecho, por ejemplo, en los resúmenes de todos los contratos vamos a entregar una grilla que es la tabla con columnas que está abajo. Vamos a entregar una grilla prácticamente con 20 columnas, donde ustedes van a poder ver por cada contrato, cada uno de los hitos y cada una de las gestiones y cada una de las garantías y cada una de la información que tiene ese contrato. Por lo tanto, y además es por tabla Excel. Por lo tanto, ustedes con una vista rápida de la columna van a saber en qué estado está el contrato. Entonces, creemos que a través de ese tipo de instrumentos, ustedes van a verse invitados a usar el módulo de gestión de contratos porque les va a servir para su gestión diaria. No solamente cuando tengan que administrar un contrato, sino para su gestión diaria. De tal manera que si una persona quiere saber si tiene hitos de pago pendientes, por ejemplo, perfectamente puede entrar a gestión de contrato y ver si hay un hito pendiente de pago. O si tiene una garantía que está por vencer, una garantía vencida, o si, bueno, cualquier cosa. Una persona de la institución puede entrar y ver qué es lo que está pasando con ese contrato específico, en la medida que tenga clave en mercado público. Y si no tiene clave en mercado público, a través de la vista pública. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que el sistema tenga información actualizada, que ustedes vayan cargando información y vayan generando esas fichas de contrato, como ya lo dijimos también hace un rato atrás. Aquellos contratos que estén vigentes, que no estén cargados, por favor hagan el ejercicio de crear los contratos. Ahora tienen el contacto de Gabriel. Pregúntenos si tienen duda, aprovechemos esta instancia, este momento de preguntarnos. Aprovechen de preguntarnos si tienen alguna observación. A lo mejor es algo, probablemente su pregunta tenga que ver algo con un desarrollo que viene ahora de lo que vamos a cargar en noviembre, lo que vamos a cargar en diciembre, lo que vamos a cargar en enero. Y si por algún motivo incluso descubrimos que su observación no la habíamos considerado, capaz que podamos considerarla en la subida de enero. Entonces, aprovechen esta instancia que tienen y hagan el ejercicio de crear contratos y de crear aquellos contratos específicos que hoy día tienen vigencia, aún, digamos, tengan vigencia a pesar de que no lo hayan informado antes. Eso por mi lado. Sí, recordarle, yo cuando empecé la capacitación, esta reunión, les dije que, claro, la gestión de contratos es una obligación, pero no queremos que se entienda así, sino que estamos trabajando para que ustedes tengan una buena herramienta que les permita gestionar de mejor manera sus contratos y hacer una mejor gestión pública, ¿ya? Por eso, dejarlos invitados a que
ingresen al módulo, lo vayan conociendo. Ustedes se pudieron dar cuenta de que fue súper rápido crear una ficha, ¿ya? Uno no se debería demorar más de 10 minutos, como mucho. Así que dejarlo invitado y para lo que necesiten. Humberto tiene la mano levantada. Sí, Gabriel, tu contacto en caso de futuro. Iba en la ficha En la invitación. en la invitación. Sí. No. Ah, perfecto, gracias. Ya, así que eso, cerramos la reunión. Le agradezco a todos su participación. La foto. Si pueden prender su cámara para sacarme una foto. Ya, Son 20 días Ricardo, Hans, Angélica, si pueden. Humberto, estás como el pensador de Rodin. Sí. Se te ve medio de perfil ahí con la mano en la barbilla. Vamos a ver. Está bien. Sácate unas tú también para que yo pueda salir. Porque... Sí, de verdad es que tú no sales cuando... Oye, chicos, contarles que, bueno, estamos metidos en este proyecto con Gabriel y tenemos la mejor disposición de poder ayudarlo y atenderlo y escucharlo, ¿eh? La mayoría tienen nuestros contactos, así que cuenten con nosotros y esperamos que el aplicativo les vaya dando sentido cada día más. Sí, la idea es que lo usemos. Ahí recién apareciste, Ricardo, mira. Déjame sacar tu celular. Sí, la idea es que lo usemos y lo usemos porque nos convence de que efectivamente es una buena herramienta, sobre todo para la gestión diaria. Así que quedamos en eso. Ok, gracias. Muchas gracias, que a estén todos. bien. Que estén muy bien. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias.